La historia del ferrocarril comenzó acá. Sí, acá, en el Teatro Colón. Esta era Estación del Parque y de acá partió el primer tren con destino a Floresta. Un recorrido de 9 kilómetros. Un tendido tan pequeño equivalente a lo que es hoy la línea A del subte de Buenos Aires. De esta manera se inicia la gran transformación del sistema de comunicaciones y transportes de la República Argentina. El primer tren que se inauguró fue en 1857 con la Porteña, pero con capitales de la provincia de Buenos Aires. Pero el impulso lo van a dar los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿no? En 1880, con el modelo agrario exportador que se consolida, esta red va a ser fundamental para poder transportar las mercancías hacia los puertos, fundamentalmente el puerto de Buenos Aires, ¿no? El trazado ferroviario argentino contó con cerca de 100.000 kilómetros de rieles, siendo el más grande de Latinoamérica y el octavo más extenso del planeta. A comienzos de la década de 1890, la red ferroviaria ya tenía una extensión cercana a los 10.000 kilómetros y las inversiones correspondían en un 90% a las empresas de origen británico y el 10% restante a los capitales franceses. Esta influencia se encuentra en cada una de nuestras estaciones. Por ejemplo, esta no es la estación Retiro, sino la de París. Esta sí es Constitución, pero esta otra es la estación de Londres. La importancia del ferrocarril inglés es que mandó primero ingenieros a estudiar dónde estaban las marcas de a dónde había llegado el agua en distintas inundaciones. Entonces, en todas las inundaciones que tuvimos en el país, lo único que no superó el agua fue la altura de los terraplenes por donde iban las vías. Por eso cuando llovía en los pueblos, se caminaba por la vía, porque era el único lugar seco. Las obras del Gran Ferrocarril Sud de Buenos Aires comenzaron a partir de 1860. En 1865 llega a Chascomús, marcando la decisión de avanzar sobre la Pampa. En 1874 se inauguró la línea a Dolores, comenzando entonces el tendido de ramales secundarios hacia las localidades de Las Flores, Tandil y Azul. Antes de la llegada del ferrocarril, acá solo existía la pulpería El Tropezón, de Miguel Álvarez. El resto, camino de tierra. Y mucho más allá, una incipiente población loberense que esperaba ansiosa la fundación de la ciudad cabecera de partido. Mi bisabuelo Álvarez llegó como para la posta de las carretas que iban desde Ayacucho a Desarrollo, en El Tropezón. Las paradas de las carretas eran a su vez como el juzgado de paz, hasta también se tenían muertos en los cajones, el trueque de las cosas y todo. Mi abuelo fue en carreta, en esa época traía los materiales para la construcción de la estación de ferrocarril. O sea que mis padres se instalaron acá en 1885. El primer edificio fue donde funcionó la panadería, que ahí en esa época tenían, le decían fonda, era con hospedaje y digamos como un tipo de restaurante, ahora sí, algo similar al Hotel Español. Estamos en 1885. El objetivo del sistema ferroviario fue unificar el país, explotar la fertilidad de las pampas y enviar las materias primas al puerto de Buenos Aires. En ese escenario, el partido de Lobería no tenía ciudad cabecera, por lo que fue necesario apurar la ya dilatada fundación. La empresa de ferrocarril modificó el trazado original y desde la estación San Agustín se hizo un violento desvío, tendiendo a que las vías estuviesen lo más cerca posible del recién fundado pueblo de Lobería, quedando la estación ubicada a 5 kilómetros de distancia. Los ferrocarriles todos eran para Buenos Aires. Si nosotros del Chaco queríamos a Mendoza, teníamos que venir a Buenos Aires. Si nosotros queríamos ir a Córdoba, para ir a Córdoba teníamos que venir a Buenos Aires. La empresa Ferrocarril Sur, que tiene trazado un ramal y programado un ramal, una concesión que va desde Ayacucho a Quequén,
que en un primer momento iba a circular directamente desde Balcarce a Quequén, producto de la lucha del pueblo de Lobería, determina que se rectificara el trazado y llegara hasta aquí, pasara por aquí la línea férrea. Entonces, en este lugar se crea la estación Lobería, en el año 1892. Porque Lobería empezó ahí. Empezó en Tamanglú. La llegada del ferrocarril le dio un gran impulso a Lobería y en particular a Tamanglú, convirtiéndolo en un pueblo ferroviario como tantos otros a lo largo de nuestro país. La estación Lobería se inauguró en febrero de 1908. Sin embargo, esto no quitó protagonismo a la vieja estación, ya que por tratarse de un empalme, se convirtió en el centro de distribución de toda la zona. Primero aparecía la estación. Después aparecía el galpón donde iban a depositar las bolsas hasta que vinieran los trenes que se destinaban para dejar un vagón o dos para que lo llenen, y eso iba con un destino, a una empresa de Buenos Aires. En ese tiempo se transportaba muchísimo el ferrocarril. El cereal, la mercadería y la hacienda. Pero todo era a bolsa y había que estibarlas muy bien. Por eso hablo de la importancia del estibador, porque el que no sabía trabar las esquinas podía producir un derrumbe y que un estibador muera apretado. ¿Qué ha pasado? Por un andamio finito así, iban con la bolsa al hombro y se subían arriba del tren. La estación era todo con bolsero. La gente venía ahí a trabajar. Y eran carros, todo carro era. Y a lo que ustedes llaman chata, nosotros le llamábamos chata, porque era chata y con dos borrenes de fierro en la punta. No con los laderos estos que tenían la chata como la de Lobería, donde entraban no sé la cantidad de bolsas. Solicitaba tantos vagones San José, tanto en la Dulce. Lobería, que se cargaba muchísimo, había bebido, estaba la fábrica de aceite. Tanto para Lobería, tanto para Balcarce, tanto en el Morro, la última todo. Ahí se hacía maniobra las 24 horas del día. Podíamos hablar de 350 vagones diarios. Y en ese tiempo era todo que se esquilaba. Ahí Cameron tenía, qué sé yo, por decirte algo, 130.000 ovejas. Y había una caponada de los Rondambes, descargó una caponada ahí en el tren. En los vagones esos, viste, llevaban doble filo. Sí, doble filo. Llevaban esos vagones, llevaban. Se sembraban 1.500 hectáreas para los 3 molinos. Había hornos en ese tiempo, no sé, pero muchísimo. Que decía la capital de los hornos. Claro. Se hacían acoplados ahí. Tenía fábricas de acoplados. Nosotros teníamos, mi papá había instalado acá una barraca, que es acá en la esquina donde está ahora los 3 vasquitos de Arruti. Esto era re importante, había de todo, desde la estafeta postal de Eduardo Suite, pasando por restaurantes, alojamientos, industrias y además casas de ramos generales, donde podías comprar todo lo que te imagines. Al poco tiempo, frente a la estación, ya había un boliche. Primero era despacho de bebida y para algunas necesidades, galletas, algún fiambre. Y después ya aparecía otro más grande, que ya era almacén de ramos generales, porque ahí había de todo. Anteriormente fue don Julio Tejada, y después quedó un empleado que había, Orrantía. Cuando yo era chiquita todavía estaba el negocio de Suite, que estaba frente a la estación, y el de Coca Faveri, que bueno, lo de Coca había de todo, de todas las mercaderías, y además servían, era como un bar, así que... En aquella época se compraba todo a libreta. Pasaba el lechero en el carrito y dejaba la leche y se le pagaba a fin de mes cuando cobrábamos. Y el almacén igual, todo, carnicero, todo. Te fiaban al año. Claro, yo me acuerdo a papá, el florero, le cobraba año a año. Claro, ¿no? Y todos los meses iba a hacer.
¿Qué hacía falta para todo el mes? Nos acordábamos de cuando se repartía el pan en un carro, andaba un muchacho que era Juan Carlos Rodríguez, y la carne también se repartía, iba por las casas de cada uno de nosotros, un hombre que era Toribio Aguirre, llevaba la sierra, de esa de mano, y cortaba ahí las chuletas y las carnes, y el frutero, todo llegaba. Si íbamos a comprar cereza, pero pobre cabeza bajaba cereza, nosotros seguíamos comiendo. Así que terminaba y pagábamos y no llevábamos nada, pero comíamos todo mientras él lo iba bajando. Y el puentecito compró el 25 de diciembre del año pasado, cumplió 70 años. Buenos días, amigos oyentes. Gran actividad, como es costumbre, aquí en las instalaciones del empalme de Tamanguesú, con la llegada del tren de la capital federal. Yo hice una asociación de la radio con el tren. Eran los dos elementos que nos permitían a los que éramos del interior conectarnos con el mundo exterior. Yo no conocía elefantes, ni conocía jirafas, todos venían en la jaula, ¿viste? Del tren. Generalmente la gente, las chicas, que no había otro tipo de verano, se iban a caminar al andén para mirar, porque ahí demoraba bastante. Las más jóvenes suplían la falta de plaza con la estación. Iban y venían del brazo y los muchachos se cruzaban. Era como un paseo público esperando el tren del sur. Por ejemplo, los domingos que iba un tren a las 10 de la pasada, en la semana pasaba más días, pero el domingo el paseo era la estación porque iban los turistas de vuelta para Buenos Aires. Yo me acuerdo que era chica y sí iba a la estación exclusivamente a conocer, a ver la gente al horario del tren que llegaba el tren. Esto era el barrio de la estación de Lobería en aquellos tiempos. Y este era el bulevar de la estación. Lo que pasa por aquí era el bulevar de la estación. Y yendo por la vía, por el costado de la vía, toda la vida que había, porque llegabas a la estación y estaba la gente que trabajaba en la estación, los auxiliares, el jefe de la estación. Pasabas por las vías, por la playa de maniobras, y estaban todos los cambistas, los que armaban los trenes, hasta llegar a la garita. Y a ambos lados de las vías, de un lado y de otro, había barrio. Y como buena empresa inglesa, tenía las escalas sociales. Estaba la vivienda del jefe, estaba la casa del cambista y había dos casas, en una punta del pueblo y en la otra punta, donde estaban los pasos a nivel, que es lo que dividía los pueblos. De ahí lo de este lado de la vía y los del otro lado de la vía. Del otro lado de la vía había todo casillas, las casillas eran vagones del ferrocarril. Y gente había mucha, había mucho ferroviario, había villa. Pero en ese tiempo era gente muy pobre. Trabajaban un poco cuando el cereal en el verano y después changuitas y nada. Había familias muy grandes y el trabajo no se ganaba nada, porque, viste, dice, el trabajo sobraba, pero no te pagaba nada, vos. Y las familias típicas de la villa eran los Taylor y Maceroli. Entonces como que había una división, los ferroviarios eran un poquito, o se creían que con el sueldo no llegaban más que a comer todos los días, pero bueno, superiores a los otros. Sí, esa división existió. El ferroviario, si nosotros lo comparamos con otros sectores del movimiento obrero, fueron los que tempranamente van a obtener algunos derechos. Y por lo tanto, muchos consideran que fue una élite dentro del movimiento obrero. Que los ferroviarios tenían la obra social, tenían el gremio, muy unido el gremio de los ferroviarios de acá, socialistas, todos. Y no se olviden que el gremio con el que más tuvo problemas Perón fue con el de los maquinistas, con el de los ferroviarios. Los demás gremios, casi todos se hicieron laboristas o peronistas, y con el que siempre tuvo problemas fue con los ferroviarios, fueron los más duros, porque traían un germen muy afincado. Lo de la Patagonia rebelde, eran anarquistas. Yo rescato eso, ¿no?, de los ferroviarios. Ellos tenían como trabajadores una visión de país.
y pelearon en huelgas memorables. Me acuerdo yo, siendo chico, entre 8 y 10 años, la huelga del 59 y la huelga del 61, que los movilizaron, que vino el ejército a Tamangueyú, que me acuerdo que el camión de Hacienda se lo llevaron de Tamangueyú y les hicieron un tribunal de guerra en Tandil, en Mar del Plata. Muchos estuvieron varios meses presos. Sin embargo, esta diferencia social no se percibía en la escuela, la que siempre tuvo un rol importantísimo en la vida de la comunidad. Aquí convivían todos los chicos en perfecta armonía, formando una gran familia. En la escuela estábamos totalmente mezclados. La escuela era ahí, o sea, donde hay una casita que está más acá de la estación, era toda de barro, que era la escuela de Suite. Porque mis padres, bueno, habrán ido en el 20, uno era del 12, el otro del 13, y ellos iban a la escuela 3, pero mi tía, que era anterior, iba a la escuela 12. La escuela 12 más o menos estaba en los mismos lugares. La escuela llegó a tener 160 alumnos en un momento. Hay algo que se olvida mucho de Tamangueyú también, que Tamangueyú tuvo el primer maestro, que fue don Luis Segretín. Mi maestro de primero fueron las maestras de Urrutia, venían de La Plata, y la directora, no me olvido nunca, jamás, era María Estelvina Mendoza de Guerra. Tuve a Toseto de director, que era muy bravo. Otra característica de esa época, que si bien habían esas dos escuelas, para los mayores tenían maestros particulares. Cuando nos daban la cascarilla esa con el pan, me parece que veo a la señora de Tita Ciprián. La escuela no tenía gas y nosotros veníamos a la carnicería a buscar la garrafa. Todos los días, cada semana que se nos terminaba la garrafa veníamos nosotros a buscar. La carne, por ejemplo, también la íbamos a buscar. La verdura, la gente de Tamangueyú que siempre hizo quinta, nos donaba verdura. La jornada completa fue como un hijo deseado. Casi todo el mundo la necesitaba y la quería en Tamangueyú. Lo mismo que la secundaria. La secundaria era algo muy deseado en Tamangueyú, en el lugar, que tuviera pertenencia en el lugar, que los chicos pudieran ir de la casa caminando a la escuela, ir y venir. En la década del 30 ya se contaba con destacamento policial propio y además frente a la estación se ubicaba el Centro Cultural y Recreativo Ferroviarios. Tiempo después dio lugar al Club Social y Deportivo Tamangueyú. Que antes el club estaba allá, cuando era la panadería, ahí estaba el club. Y hacían los bailes en la sala, en la cancha de paleta. Porque el piso era bastante áspero, entonces nos daban una moneda, un cuchillito que lo cortara mucho y velas para armar por el piso. Y después hacer como unos patines para que las parejas se desplazaran mejor, que no se cagaran en el piso. Ahí si no ibas de corbata y de traje, vos no entrabas. Una vez la eligieron Miss Primavera y acá. Y se hacía con luna, carpa. Y había gente que tocaba el acordeón. Antes había que ir y después pedirle la mano al padre. ¿Por qué vino, señor? Y vino porque ando interesado en su hija, Y en el club, si hacías cualquier firulete, te sacaban. A la tarde, generalmente íbamos a la canchita a jugar al fútbol o patear al arco, como decíamos. Y a la nochecita, ¿viste? Nos pegamos una ducha y íbamos al club a tomar el copetín, a jugar a una baraja, hacíamos social. Inclusive el primer televisor que hubo acá en Tamangueyú, me parece, no me quiero olvidar, era acá en el club. Se juntaban todas las mamás, los papás, y todos venían a ver las novelas. Y después que el club fue siempre para beneficio de todos, porque ahí hacía la sociedad de momentos, reuniones, hacía el colegio, fiesta que había en el colegio. También todo gratis. Había muchos ferroviarios que les gustaba el fútbol. Me recuerdo uno, Guito Romero, que era el único que arreglaba las pelotas de fútbol. Acá teníamos todo el equipo armado con chicos de Tamangueyú, que hoy en día no lo podemos armar con los chicos de Tamangueyú. No alcanzan, no juegan. Yo me acuerdo del campeonato, en qué año no sé, pero ganaron un cuadrangular. Lo ganó Tamangueyú. Le ganamos la semifinal a Independiente. Le ganamos los mayores, 3-2, la semifinal. Al domingo siguiente fuimos a jugar la final con Ñuble a la cancha Independiente. La cancha, te imaginas, estaba llenísima, no llena. Todo Tamangueyú y todo Lobería. Y salimos 2-2.
empatamos en el partido. Después fuimos a los penales. Traje 2 penales y ganamos el campeonato. Esta es Estación Tamangueyú, inaugurada el 1 de agosto de 1892. Perdón, muy buenos días. ¿Está perdido? Sí, le diría que sí. Mire, yo soy periodista y vengo a hacer una nota aquí a Tamangueyú del turismo de carretera. Ay, pero me parece que usted se equivoca porque Lobería es la capital de las cafeteras, ¿eh? Bueno, en el ambiente del automovilismo sí, ya lo sabemos, hay muchísimos pilotos, pero vengo a hacerle una nota a una... No es promesa, ya es una realidad. Oscar Castrizano, me dijeron que el taller está en Enrique Castro, esos datos me los dieron, pero es lo único que tengo, por eso pregunto, ¿no? Miren, promesas acá hubo siempre, pero ¿por qué mejor no le pregunta al delegado? A él lo conocen todos por acá. Bien. Buenos ¿Qué días, tal? señor. Buenos días. ¿Qué dice? Mire, yo ¿Qué puedo ayudarlo? ando buscando, me dieron unos datos, yo vengo a hacer una nota de turismo de carretera. Me dieron un dato del taller de Enrique Castro, que ahí se está haciendo el auto de Castellano. Ah, sí. Yo, de acá de la curva, usted sigue derecho. Sí. Y donde dobla la curva para allá, sobre mano derecha donde ve luz, mándese porque es como el segundo club de Tamangueyú. Sucedía eso, si el club todavía no estaba abierto, se iban y se juntaban ahí en el taller, empezaban a llegar a tomar mate y así sucesivamente. Yo venía del banco en el colectivo y antes de llegar a casa me bajaba en el taller, que mi señora me decía, ya estuviste con tu novia, porque era una cosa de todos los días. Los hinchas más acérrimos míos fueron de Tamangueyú, seguro, ¿me entendés? Porque lo sentían muy como propia. Era el producto de la sucursal del club, ¿me entendés? Estando allá gané varias carreras y ya te digo, fue mi primera carrera que yo gano en Quequén, en el circuito de Benito Campo del Quequén. Estábamos en Necochea y me acuerdo que era una caravana desde que terminamos la carrera ya hasta Lobería y pasamos por Tamangueyú y dimos la vuelta y volvimos otra vez a Tamangueyú. Era toda una masa de gente. Sí. Y calcula que el motor que corría Pincho era un Diamond T. El don Néstor lo hacía hablar por poco, ¿no? La Laucha, mientras nosotros estábamos ahí trabajando, salía, nos miraba, se pasaba para allá y al rato volvía. No le interferíamos en nada, ni ella a nosotros, ni nosotros a ella. Entonces pues mira la Laucha. Y le quedó la Laucha a la cafetera. Por eso se llamó La Laucha. Discúlpeme, una preguntita. Siendo un periodista de una revista tan importante, ¿se hace semejante viaje en tren? Sí, la comodidad que tiene el tren es única, además la puntualidad. ¡Upa! Ya son las 10, siempre me atrasa, En sus épocas, Apogeo llegó a tener un movimiento de 5 o 6 trenes de pasajeros diarios. Ah, era precioso, yo iba a todos lados a Las Pampas, todo el tren, era lindo porque... Era mejor que gastar el colectivo. Claro, porque había cama, tenía cama. Baño. ¿Qué baño? Sí, si quería comer, podía comer. El comedor. Primero, los vidrios todos biselados. Las tulipas con ventilador adentro, ventiladores que andaban. El comedor con mozos con guante blanco. Y algo curioso, la locomotora era a vapor. A Buenos Aires tardaba parando en las estaciones, alzando y bajando personal, 9 horas. Y ir en tren implicaba toda también una aventura. La gente llevaba comida para viajar en tren. Y vos sabés que ahí también surgía la solidaridad, porque por ahí enfrente tenía un tipo que no tenía para comer, o una mamá que no tenía para comer, y vos tenías una gallina. Y por ahí sacabas una pata y le dabas. Siempre tenías un salero y el pan. Vuelven los grandes hoteles sobre ruedas. Vuelven los viajes de placer, los viajes de una noche, la llegada al despertar, con el Libertador, a Mendoza, o el Independencia, a Tucumán, vuelven los grandes hoteles sobre ruedas de Ferrocarriles Argentinos. Pablo, ¿qué haces? ¿Por qué levantás las cosas? ¿Te vas? Es que se va el último tren, ¿no? Es hora de irse. ¿Y las familias? ¿Los sueños? ¿Los proyectos? ¿Todos se van en ese tren, Pablo? Todos tenemos que partir, ¿no? Esto ya se terminó. Pero, qué sé yo, no. Y ver partir los chicos, irse las familias, porque como todos eran familia, era verdaderamente un drama, porque
los padres eran todos amigos, los chicos nos criábamos todos juntos. Y era difícil porque había gente que se quedaba sin trabajo. Y se fueron apagando los pueblos. Entonces, cuando yo lo escuché a Domingo Vero, Estación de Vidas Muertas, y pone una de sus frases que el badajo de la campana era como un lagrimón oxidado. Creo que era la lágrima de toda la gente que conoció el ferrocarril, que dependió del ferrocarril, que enviaba su producción por el ferrocarril y esperaba lo que iba a comprar a cambio de lo que había vendido en el almacén de ramos generales, en la farmacia si necesitaba un remedio, en la tienda donde se hacían los saldos y retazos para que las mujeres revuelvan el traperío, el del boliche que traía la bebida para que se junten los paisanos a compartir una grapa, una ginebra. Y esa parte de los pueblos no tienen suplencia. Porque uno dice, sí, y cuando esté el asfalto. Y el asfalto trajo progreso, pero se ha llevado parte de la memoria. Por eso es bueno que haya un museo en Lobería que se acuerde de lo que ocurría en esos pueblos desde muy temprano, cuando la patria estaba naciendo, cuando todavía le costaba que nos pusiéramos de acuerdo para ver cómo se gobernaba o cómo se avanzaba. Pero yo creo que nos debemos un repaso por la historia como para agradecerle a los que hicieron la patria.